Muy buenas tardes. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, quisiera darles la más cordial bienvenida a este seminario. Se enmarca en el contexto del Diplomado de Libre Competencia, que forma parte de la oferta que tenemos en la facultad, pero muy especialmente darles la bienvenida a nuestros expositores, por supuesto, a Fiscal, a Lorena y a Felipe, quienes hoy van a conversar, van a intercambiar opiniones y van a plantear algunas de las cuestiones principales que se están debatiendo hoy en materia de libre competencia. Quiero agradecer muy especialmente a Enrique Vergara, como director del diplomado, quien nos ha reunido en esta tarde, en esta conversación, que esperamos sea, y estoy segura que así va a ser muy interesante. Está mirando algunos datos sobre transacciones del último año y sus comparaciones con años pre-pandemia, y es interesante ver cómo las distintas fusiones y adquisiciones quizás tuvieron una baja el año pasado durante la pandemia, pero hemos visto también un repunte dentro de los últimos meses, especialmente, ¿no es cierto?, dentro del primer trimestre de este año. Así es que estoy segura que los desafíos que trae esto en materia de libre competencia en nuestro país, y también algunas cuestiones que se observan a nivel comparado, van a ser aquellas que vamos a formar parte del debate hoy día. Quisiera dejarlos ahora con Enrique Vergara, y nuevamente agradecerles por su participación. Sabemos que hay algunas personas que todavía están conectándose, pero en atención al tiempo vamos a dar inicio a este seminario. Bueno, muchas gracias, Isabel. Muy buenas tardes a todos. Esperamos que este seminario cumpla la expectativa. Tenemos panelistas de lujo y la idea de hacerlo sobre este tema es porque ha pasado más de un año desde que estalló la pandemia originada por este virus COVID, y hemos enfrentado desafíos de todo orden: económicos, sociales, políticos y psicológicos, entre otros. Y las autoridades de libre competencia, por supuesto, han tenido o han debido hacer un esfuerzo importante para ayudar en la solución de esta crisis, o por lo menos para paliar los efectos de la crisis. Así, desde marzo del año 2020 hemos sido testigos de una serie de anuncios, medidas, seminarios, recomendaciones, directrices emitidas por la Agencia de Competencia y otras organizaciones como la OCDE para hacer frente a este enorme desafío en materia de libre competencia. Y se han identificado ciertas áreas en las cuales teóricamente las autoridades deberían o podrían colaborar, fundamentalmente resumidas en, primero, tratar de flexibilizar los procedimientos; en segundo lugar, revisar el estándar de revisión de los acuerdos de colaboración entre competidores que recaigan en bienes o servicios esenciales. Se habla también de priorizar la investigación de abuso de precios excesivos, intensificar también el advocacy al gobierno en los proyectos de ley que puedan surgir en este periodo y que digan relación con la libre competencia, y también se ha mencionado ciertas medidas que se podrían hacer en materia de fusiones, que es el tema que nos convoca hoy día. Por ejemplo, si se pueden revisar o no los criterios de empresa en crisis como excepción que se oponen en los procedimientos administrativos de este índole. Sin embargo, en Chile tenemos un sistema institucional, no sé si complejo es la palabra, pero cuenta con dos autoridades especializadas, como todos ustedes saben, la Fiscalía y el Tribunal, y eso puede restar un poquito de flexibilidad a la hora de que se puedan tomar medidas para cooperar en la solución de esta crisis o en la mitigación de sus efectos. El tribunal, como todos sabemos, es el que toma las decisiones finales, y como tribunal obviamente enfrenta ciertas restricciones derivadas de las normas adjetivas que rigen sus procedimientos, todas o casi todas de rango legal. En abril del año pasado, cuando estalló la pandemia en Chile, tanto la Fiscalía a través de una declaración como el Tribunal a través de un auto acordado enviaron una señal de cómo podían cooperar en este tema, en esta área que han identificado otras agencias y autoridades internacionales. Sin embargo, existe el área del control de operaciones de concentración, en la que la agencia, en este caso la Fiscalía, tiene la competencia para adoptar las resoluciones finales, y en ese entendido tiene un margen de maniobra un poco más alto para adoptar criterios y medidas que puedan ayudar en este periodo. Y precisamente este es el tema que nos convoca hoy, las fusiones en estos tiempos. A más de un año desde que estallara la pandemia, es conveniente quizás hacer un balance, no sabemos si es demasiado
pronto. Los efectos probablemente no se pueden ver con un cierto grado de exactitud hoy día, pero siempre es bueno estar revisando qué es lo que está pasando en materia de fusiones, siempre es interesante. Y en este sentido tenemos varias preguntas que hacernos, no sé si las vamos a contestar todas hoy día, pero hay varias preguntas que surgen en el tema de la fusión en tiempos de crisis. Por ejemplo, si estas han aumentado o disminuido en este periodo, si las empresas han alegado la excepción de empresa en crisis en los procedimientos seguidos ante la FNE y si esta ha relajado los criterios para que proceda. ¿Qué pasa con la información sobre el mercado que deben aportar las empresas en el procedimiento seguido ante la Fiscalía? Generalmente se toman datos de años anteriores en que no existía la crisis y recién ahora se pueden vislumbrar los efectos de la crisis o los efectos incipientes de la crisis. Se deben adaptar los remedios a estas especiales circunstancias, por ejemplo. Se debe revisar quién debería tener el peso de la prueba de la eficiencia en este tiempo respecto a ciertas industrias, las más sensibles a estos tiempos. Se deben revisar los umbrales que gatillan el control obligatorio, es un tema más amplio y que también tiene relación con las plataformas digitales. Se debería permitir en circunstancias excepcionales que la operación se lleve a cabo mientras se tramita el procedimiento ante la Fiscalía. ¿Qué ha pasado con las operaciones de concentración entre plataformas digitales, etcétera? Hay que decir, eso sí, que las autoridades han sido cautelosas en la materia. Existen excepciones, por supuesto, como la Agencia del Reino Unido, la MCA, que en el caso de Amazon Deliveroo, y de la autoridad coreana, en el caso de EasterJet con Jeju Air, en que, por ejemplo, aceptaron la excepción de empresa en crisis. Pero, en general, las autoridades han llamado a seguir aplicando la ley de competencias sin, en general, hacer procedente ninguna excepción en estas materias, en todas las que he dicho, y parece ser que eso es lo que se está sentando hoy día. Estas y otras preguntas son las que nos vamos a hacer, vamos a tratar de que los panelistas las contesten, y tenemos un panel de lujo hoy día. Está Lorena Pavich, abogada de la Universidad de Chile, experta en libre competencia y socia de Keri y Compañía. Don Ricardo Riesco, el actual fiscal nacional económico, que acaba esta semana de lanzar su flamante nueva guía de operaciones de concentración para comentarios del público. Y don Felipe Irarrázaval, ex fiscal nacional económico y actual director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a darle la palabra a Felipe, quien nos va a hacer un barrido de cómo está el tema en materia internacional de las fusiones, lo que nos va a dar un marco para esta conversación. Felipe, por favor. Muchas gracias, Enrique. Bueno, y muchas gracias a la decana y a todos los participantes y los que están escuchando en esta exposición. Me toca difícil la pega, porque ya hablar de Chile es complejo, pero ya pretender cubrir el mundo es, por así decirlo, temerario, ¿no? Y acá voy a tratar de, en 15 minutos, dar las ideas que yo creo que son matrices y que de alguna forma sirven para entender lo que está pasando afuera, pero la invitación mía es que entren y, bueno, revisen otras fuentes, en especial en el Centro de Competencia. Conté sobre 55 entradas o artículos específicos sobre temas de COVID en el último año, ¿no? Entonces, esa es un poco la invitación, y lo que voy a hacer ahora es elegir lo que a mí me parece que es lo principal, obviamente dejando afuera cuestiones que pueden ser también relevantes. Quiero primero hacer como una visión general de bosque, y después quiero entrar a árboles específicos, ¿no? Y en la visión de bosque es que frente a las crisis, y esto está estudiado, ¿no?, por los historiadores de libre competencia, surgen ciertas inseguridades sobre hasta qué punto la economía de mercado es el instrumento o la forma de organización adecuada, ¿no? O si tiene que ser, o la crisis amerita que existan otros tipos de intervenciones en donde el Estado tenga mucho mayor injerencia, ¿no? Los casos de estudio interesantes están en Estados Unidos, porque era el país que inventó la normativa de competencia junto con Canadá, ¿no? Y ahí está la crisis de la Gran Depresión, de la Segunda Guerra Mundial, y después cuestiones financieras como el tequilazo y la crisis subprime.
a pesar de que no hay una claridad absoluta de cuál es la relación entre la crisis y efectivamente la actividad o el nivel de actividad de las agencias de competencia, hay una opinión mayoritaria en el sentido que efectivamente afectaba, ¿no? Y existía esta presión de que la economía de mercado podía no ser suficiente y el instrumental de las agencias de competencia no ser suficiente para poder enfrentar crisis de esta naturaleza. El segundo elemento del bosque es el tiempo, ¿no? El tiempo siempre es de la esencia, pero el tiempo en materia de crisis puede ser aún más esencial, ¿no? Y esto conspira contra un trabajo de mayor detalle o de mayor sofisticación, que es el que acostumbran las agencias de competencia. Las agencias de competencia tienen también un sesgo en el mundo a mirar estos procesos y fenómenos con una mirada más de largo plazo, ¿no? Es muy distinto a un regulador sectorial y además es reconocido que las agencias de competencia en general tienen un nivel de sofisticación técnica respecto al tema económico y tema legal bastante más profundo y más amplio que otras agencias sectorialistas. El tercer elemento es cuál es la reacción de las agencias frente a estos dos fenómenos, ¿no? Al fenómeno de la inseguridad sobre la misma economía de mercado y su instrumental y sobre el tema del factor temporal. Y aquí yo veo dos reacciones, ¿no? Y de nuevo, los invito a ver los artículos de SECO en esta materia. Hay unos que son más tradicionalistas y que se han aferrado a ese instrumental, el de la misma agencia, pero también hay ciertas tendencias más innovadoras o agencias que han propuesto cosas más innovadoras a propósito de la crisis. Déjeme pasar ahora al ámbito de discusión y siguiendo lo que dijo el presidente en esta materia del tribunal, yo creo que hay un tema general, ¿no? El tema general es hasta qué punto el Estado tiene que tener una mayor actividad como proveedor de bienes y servicios sensible en relación con la crisis. Uno se imagina claramente los temas de alimentación, ¿no? Y los temas también de instrumental o artefactos que se necesiten para disminuir los contagios, ¿no? Básicamente la mascarilla y el gel, ¿no? Pero también el Estado como una suerte como de articulador de acuerdos, ¿no? Que era una visión más, entre comillas, corporativista, que Chile siempre ha tenido históricamente mucha tradición en esa materia, en donde el Estado participa y coordina a los oferentes en esa materia, ¿no? Y aquí pueden surgir algunos nostálgicos de efectivamente querer a un Estado no solamente como proveedor de bienes y servicios, sino que también como un articulador de acuerdos en relación con el sector privado. Aquí han surgido claramente ya yendo a la línea de negocio en el ámbito de discusión, ¿no? Propios de la libre competencia, está el tema de cartel, ¿no? Y aquí está el tema de los acuerdos de cooperación, ¿no? Y aquí hay países, por ejemplo, Inglaterra en un inicio estaba tramitando una ley que permitía una coordinación entre los supermercados, ¿no? Para que entre ellos se coordinaran los stocks para que efectivamente asegurar de que no hubiesen faltas de suministro. Australia hizo algo muy parecido. Al principio, recién la crisis, con las asociaciones de banco para salvataje. Incluso la Federal Trade Commission y el Departamento de Justicia de Estados Unidos también emitieron una nota diciendo que estaban a favor de colaboraciones procompetitivas y ofrecían respuesta en 7 días, ¿no? Si alguna de las partes tuviese duda de si algún acuerdo pudiese ser anticompetitivo o no. Colombia también hizo algo sofisticado en el sentido de establecer presunciones de eficiencia a favor de acuerdos de cooperación que fuesen transitorios y que fuesen gatillados por la pandemia. Otra línea es el tema de las fijaciones de precio, ¿no? Aquí también vimos reacciones al principio media encolorizado de la agencia a propósito de temas de mascarilla y gel, ¿no? Porque claramente se produjo una sobredemanda, ¿no? Cuando estalló efectivamente la pandemia, ¿no? Y también está conectado con precio excesivo, que es una asignatura siempre
que ha sido tratada con bastante timidez por las agencias de competencia, de nuevo porque están mirando a largo plazo, y también una conexión con una cuestión que es distinta pero está conectada, que es lo que los norteamericanos denominan price gouging, ¿no? Y que básicamente son vendedores que se aprovechan y que suben los precios producto de una crisis, ¿no? Que lo utilizan, no es una ley federal, sino que lo utilizan en algunos estados, por ejemplo, cuando suben el precio de algunos elementos, cuando viene, por ejemplo, un huracán, ¿no? Y después tenemos, por último, y con eso termino el ámbito de discusión, tenemos la failing firm, ¿no? Y en la failing firm, que es cuando una empresa está en crisis, entonces ahí la pregunta, ¿hasta qué punto permitimos o relajamos, hacemos más laxo los requisitos que establecemos para las operaciones de concentración? Y ahí ya el presidente del tribunal hizo referencia a dos casos bien conocidos en donde se utilizó esto en jurisdicciones comparadas. Déjeme hacer ahora, en los minutos que me restan, un doble clic en las 5 cuestiones que a mi juicio, han tenido más relevancia en el derecho comparado en temas de competencia. Tenemos empresas que han pensado que van a tener muchos casos y otros no, ¿no? Y en relación con los plazos y de alguna forma en relación con la premura que se necesita, entonces han habido jurisdicciones como China, Ecuador, México, que han disminuido sus plazos para poder responder a la crisis, ¿no? Y han ofrecido plazos menores. Hay otras, por ejemplo, como Nueva Zelanda y Sudáfrica, que han establecido que le van a dar prioridad a los casos relacionados con la pandemia, ¿no? Brasil es bien interesante, ha decretado una suspensión respecto a los filings de joint ventures que tengan conexión con la pandemia. Otros, en cambio, han ampliado los plazos, ¿no? Ahí tenemos el caso de Noruega y de Alemania, pero a juicio de nosotros, del Centro de Competencia, la gran mayoría, y esto es una percepción, lo ha dejado igual, ¿no? Y no ha modificado el tema de los plazos. El segundo elemento importante de fusiones es el tema de las empresas en crisis. Y aquí no me voy a detener en los requisitos, yo creo que esto va a surgir en las discusiones posteriores, pero la mayoría ha mantenido esa exigencia, ¿no? Y su aplicación en general, esta es la percepción que tenemos en el Centro de Competencia, ha sido reducida. El tercer elemento es el desafío respecto al reordenamiento de los mercados que se producen en la crisis y una vez que la crisis está menguando, ¿no? Y aquí entonces tenemos un problema de incertidumbre sobre cómo va a ser el futuro de los mercados. Hay una necesidad de actualizar los análisis tradicionales. Es muy difícil para las agencias que se queden con la fotografía del análisis que hicieron en la última operación de concentración, a pesar que el mercado era el mismo mercado, porque ha cambiado tanto que esa foto ya no les sirve. Un ejemplo evidente son los temas de turismo, de hotelería, de línea aérea, que claramente el cuadro cambió por la crisis, ¿no? Y está la importancia también de un elemento, que es el elemento de la competencia potencial, que está vinculado también a una conexión con los desafíos de la economía digital. El cuarto punto es el desafío en la revisión de los remedios impuestos. Esto ya es más de laboratorio y ocurre cuando se aprobaron operaciones de concentración antes de la pandemia, y durante la pandemia se dan cuenta las agencias que esas exigencias o condiciones que están impuestas para la operación de concentración son exageradas o no van o no están alineadas con la realidad del mercado porque cambiaron las circunstancias del mercado. Y ahí hay casos en donde se ha relajado, hay dos casos que son relativamente recientes, son de mayo del año pasado en la Comisión Europea, uno de compresores de refrigeradores y otro de remedio antiinflamatorio, en donde se permitió un waiver, digamos, en relación con alguna de las condiciones que se había impuesto. Sin embargo, la impresión, a pesar de esos dos casos, es que la mayoría de las agencias, de nuevo, han seguido un approach tradicional en esta materia. Y por último, el último punto que es sumamente delicado, que son las consideraciones de otras políticas públicas, ¿no? Como por ejemplo la protección del empleo, el salvataje de compañías estratégicas, promover determinados objetivos de producción o evitar el ingreso de capitales extranjeros a empresas clave. Y en esta materia, claro, la pregunta es si por el hecho que existe una crisis
tenemos que, de alguna forma, ampliar nuestro horizonte y mirar no solo temas estrictamente de bienestar del consumidor, ¿no? Y de precios y de calidad en relación con los productos, que es el análisis, entre comillas, tradicional, sino que debiéramos de ampliar a otras políticas públicas, por ejemplo, protección del empleo. Cumpliendo con mi tiempo, con esto termino mi exposición. Muchas gracias, Felipe. Invitamos a todos a hacer preguntas a través del chat, porque después vamos a tener un espacio de conversación con los panelistas. Dejo ahora a Lorena Pavich para que nos explique cuál ha sido la experiencia del sector privado en este tiempo. ¿Han aumentado, han disminuido las asesorías, han cambiado la forma de las asesorías? ¿Cómo ha sido la relación con la autoridad? ¿Cómo les ha ido la recolección de datos para hacer las notificaciones de las operaciones? Etcétera. Lorena, es tuyo el piso. Hola. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy honrada de estar en este panel. Y también, como dijo Felipe, voy a tratar en 15 minutos de hacer un pequeño paso por la mirada del sector privado de las operaciones de concentración y si estas han cambiado o no por la crisis. ¿Ya? ¿Cómo analizar en el fondo la fusión en tiempos de crisis? ¿Y cuáles son los desafíos en las operaciones de concentración en tiempos de crisis? Yo quisiera incorporar en este concepto de crisis a la pandemia y el estallido social, porque yo creo que las dos cosas de alguna manera, ¿qué es lo que generan en términos generales? Es un test ácido, una presión a la institucionalidad de libre competencia que de alguna manera nos obliga a cuestionarnos o a consensuar cuáles son, en definitiva, los pilares fundamentales de libre competencia que consideramos que son inamovibles y que, por lo tanto, no debieran relajarse o desnaturalizarse en el contexto de la crisis. Y además de eso, como de alguna manera lo explicó Felipe, yo creo que la crisis también, de alguna manera, pone en el tapete discusiones de libre competencia que venían antes de la pandemia, pero que de alguna manera se han acelerado en virtud de la pandemia. Y ahí está la Killer Acquisition, plataforma, discusión del bien jurídico protegido, que eran discusiones que estaban más bien en el margen, en la academia, eran más bien marginales, pero que ahora de alguna manera se vuelven a poner en la discusión y eventualmente pueden pasar a formar parte del análisis más tradicional. Yo me voy a focalizar solo en operación de concentración porque efectivamente, como se explicó antes, la pandemia ha tenido efecto en tema de colaboración entre competidores, state aids, un montón de otros temas, pero focalicémonos en estos minutos en operación de concentración. Quizás como contexto general decir algo que la mayoría conoce, pero nosotros tenemos un sistema de operación de concentración obligatorio bastante reciente, partió en el 2017, sin perjuicio que en el fondo los precedentes y los análisis de operación de concentración vienen en Chile desde la época de las comisiones. Y yo me atrevería a decir, por lo menos en mi opinión, es que si bien es un régimen nuevo, hay un cierto consenso de que es un régimen que desde la mirada de análisis sustantivo es razonablemente previsible. También creo que hay un consenso de que la Fiscalía Nacional Económica es una autoridad eminentemente técnica y ese es el driver de los análisis de operaciones de concentración y que el ecosistema razonablemente funciona. Uno puede más o menos prever lo que va a pasar y además existen ciertos contrapesos a través del recurso especial de revisión que se puede presentar ante el honorable tribunal. Entonces la pregunta para hoy día es, bueno, esta crisis que nos pone este test ácido nos hace preguntarnos, ¿hay algo que tengamos que cambiar del régimen de operación de concentración, ya sea en su análisis sustantivo, flexibilizar plazo o buscarle algún ajuste o debiera mantenerse? Y ahí quizás una primera pregunta que también es básica, pero es esencial antes de empezar a analizar si hay que hacer cambios o no, es preguntarse cuál es el rol del régimen de operaciones de concentración. Y el rol que tiene es que lo que busca este régimen es preservar estructuras de mercado competitivas, estructuras de mercado de largo plazo. Entonces, la verdad es que uno tiende a pensar que no debiera una crisis eminentemente puntual hacernos cambiar el análisis porque podemos encontrarnos después con estructuras de mercado mucho más concentradas y por lo tanto, por lo menos en operaciones de concentración, cuando uno revisa qué es lo que han hecho otras agencias y básicamente qué es lo que los toolkits de la OECD, etcétera, hay un cierto consenso que por lo menos en esta área del derecho de competencia, la lógica es mantener el estándar sustantivo y mantener en el fondo los estándares de análisis de libre competencia a pesar de la crisis. Y aquí yo voy a referir solo a dos desafíos que de alguna manera Felipe ya los nombró en materia de operaciones de concentración. Yo creo que los dos grandes temas que afectan las operaciones de concentración en crisis son, en primer lugar,
lo dijo Felipe antes, mercados volátiles y esencialmente inciertos. Esto es algo que no estábamos acostumbrados a mirar. Efectivamente, en operaciones de concentración uno miraba el track record en ese mercado, miraba los precedentes de ese mercado y de alguna manera hacía más fácil el análisis prospectivo de una operación de concentración. Y ese elemento claramente cambió. El segundo elemento, que también es relevante en materia de operación de concentración, son el tema de las empresas en crisis y cómo analizar la empresa en crisis y considerarlo dentro del análisis en contexto de pandemia. Respecto al primer tema, lo cierto es que es bien complejo porque claramente la incertidumbre, y es una incertidumbre que se ve más larga de lo que se esperaba a lo mejor el año pasado. O sea, ya llevamos un año y medio y hay ciertos indicios de que esto no va a pasar tan rápido, no va a ser tan transitorio, puede que genere algunos efectos más permanentes en algunos mercados. Entonces implica que se dificulta el análisis prospectivo y contrafactual y le pone un desafío tanto a la autoridad como a las partes. Y acá yo, desde la autoridad, voy a mencionar brevemente el caso Uber Corner Shop, porque en el fondo es un caso de mayo del 2020, que la Fiscalía Nacional Económica aprobó esa operación de concentración, pero lo interesante es que derechamente incorporó el análisis de la situación de pandemia. O sea, no lo omitió, no le hizo el quite, sino que hay una sección, la 2.6, que se llama Efectos de crisis sanitaria, incidencia en el análisis competitivo de esta operación. Y eso yo considero que lo hace interesante porque de alguna manera también le da una señal a las partes que de alguna manera nos vamos a tener que hacer cargo de esta incertidumbre y evaluarla cuando evaluemos esta operación. Y en simple, no voy a contar todo el caso, ustedes lo conocen, Uber Corner Shop, había una discusión de riesgos de competencia porque Uber tenía un programa piloto para desarrollar una plataforma de compra en línea con venta a domicilio, que es lo que hace Corner Shop, y por lo tanto había una discusión de cómo iba a ser la dinámica competitiva post-fusión. ¿Y qué es lo que hizo la Fiscalía? Tomó una serie de otros antecedentes, pero cuando analizó la crisis sanitaria, consideró que en el fondo esta crisis que generó un shock de aumento de demanda, porque obviamente con las cuarentenas la gente se asustó y empezó a comprar mucho más a domicilio, que permitió hacer un experimento natural, así lo dijo la Fiscalía, y qué es lo que estableció, de alguna manera reforzó conclusiones que la Fiscalía ya había sacado, que tenían que ver con que las barreras de entrada no eran necesariamente tan altas y habían otros operadores de la industria que se iban a reacomodar a este mercado. Básicamente, ¿qué es lo que pasó? Se pudo demostrar con la crisis sanitaria que los supermercados empezaron a fortalecer e invertir en sus líneas de venta online, compitiendo con Corner Shop. ¿Por qué? Porque estos planes, si bien existían en estos agentes económicos, lo cierto es que esto se aceleró, obviamente, por la pandemia. Entonces, yo diría como la mirada desde el sector privado, la recomendación es que efectivamente estos mercados inciertos nos generan desafíos nuevos. ¿Qué es lo que nos ha tocado a nosotros en nuestra experiencia? Hay que ser creativo e incorporar en el fondo este elemento de incertidumbre en el análisis. Por ejemplo, nos tocó a nosotros en casos en que antiguamente las encuestas para ver cercanía competitiva se hacían in situ, ahora se han tenido que hacer virtuales. Por ejemplo, si la data que se acompañó era pre-pandemia, pero hay algo relevante durante el proceso de fase 1 que muestra un cambio, un shock de industria, acompañarlo también a la Fiscalía. Entonces, incorporar esta incertidumbre para bien o para mal en el análisis de operaciones de concentración. Y otro punto relevante también desde la mirada privada en este tema de incertidumbre es que las partes, de acuerdo al decreto ley 211, siempre tienen la posibilidad, la facultad de voluntariamente consultar una operación de concentración que está bajo umbrales. Entonces, si hay un caso que en virtud de la pandemia bajaron las ventas del año anterior, pero efectivamente hacia atrás las ventas eran altas, o estamos en una situación de que puntualmente hay una diferencia, pero es probable que pasada la pandemia esté sobre umbrales, siempre está la posibilidad de los privados de por lo menos evaluar la posibilidad de presentar una notificación de manera voluntaria. En segundo lugar, respecto de las empresas en crisis. Bien brevemente, en las empresas en crisis, efectivamente, ¿cómo están reguladas en las operaciones de concentración? En las operaciones de concentración se establece que si es que una operación de concentración genera riesgos para la libre competencia, o sea, ya estamos en una operación riesgosa, existen una serie de contrapesos que pueden equilibrar o contrapesar esos riesgos. Principalmente las eficiencias, eso es lo que siempre uno presenta en una operación de concentración, pero se agregan también la posibilidad de explicar que estamos frente a un caso de una empresa en crisis y que por lo tanto existe un cierto deterioro en las condiciones de competencia que se van a dar igualmente. No es un problema en la operación de concentración, sino que si esta operación no se perfecciona, estos activos van a salir del mercado y el mercado se va a concentrar más. Entonces la pregunta que se hace en contexto de pandemia es si es que este test que estableció la Fiscalía en su guía, ¿se debe o no relajar
porque estamos en situación de crisis. Y acá, para ser breve, la conclusión, cuando uno revisa el caso Copec-Hualpén, es que no. La Fiscalía tuvo que revisar un caso, ya existe un caso en que revisó un caso de empresa en crisis y, sin entrar en los detalles, incorporó los 3 requisitos que están en la guía y los aplicó en un test, yo diría, bastante estricto. Exigió todos los antecedentes para acreditar que la empresa inevitablemente iba a caer en crisis, hizo un análisis digamos, razonado y fundado de por qué estos activos probablemente iban a salir del mercado y no iban a poder recolocarse. Y por último, un elemento muy importante, analizó que no existían alternativas menos gravosas. Hizo todo un análisis de si estos activos se trataron de vender a otros operadores menos relevantes en el mercado o tercero entrante, y está acreditado en el expediente que la verdad que el único que estuvo interesado, sin entrar en los detalles por una serie de razones, fue Copec. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La Fiscalía mantuvo un estándar exigente y desde la mirada privada yo diría que lo interesante es que tenemos un estándar claro, que es bastante congruente con el estándar de jurisdicciones comparadas de referencia como la Comisión Europea, y que de alguna manera eso también ayuda al sector privado en las operaciones multijurisdiccionales porque es un estándar claro, reciente, y que de alguna manera es convergente con las jurisdicciones, como digo, la Comisión Europea en este caso. Por último, otro tema que quizás relacionado con lo mismo y que tiene que ver con el sector privado es qué es lo que ha pasado, como preguntaba Enrique, qué es lo que ha pasado en el análisis privado de operaciones de concentración en contexto de crisis y justamente en mercados con mucha incertidumbre y con empresas que, si bien puede que no sean calificables como empresas en crisis que van a salir, sí que tienen estrés financiero. Yo diría que lo que uno puede ver desde la mirada del sector privado es que el diseño contractual de las operaciones de concentración se ha sofisticado, ¿ya? Uno ve que en virtud de la crisis, el análisis de los riesgos antitrust y de los riesgos de que los activos que se están adquiriendo puedan perder valor, erosionar valor más rápidamente que en una situación normal, entre el cierre y el clearance de la autoridad de competencia es más alto. Entonces, ¿qué cosas nuevas uno empieza a ver? Hay mucho más discusión y negociación de cláusulas de salida, cosa que antes uno no veía. Uno veía, está la operación de concentración, los clearance, y si se demoran un año, fase 2 en Europa, se esperaba. Pero ahora la presión hace que las partes quieran evaluar una posibilidad de salida, justamente por esta volatilidad de los mercados. También es más normal ver cláusulas de ajuste de precio entre el cierre y el clearance, no porque haya habido un tema de competencia, sino que en ese tiempo, como los mercados están muy volátiles, puede ser importante realizar un ajuste. Y también uno ve un análisis un poco más detallado y más ácido a las medidas de mitigación. Si bien antiguamente uno incluía eventualmente en una situación de alto riesgo ciertos lineamientos de medida de mitigación, estructurales versus conductuales, ahora las partes, como la situación es mucho más volátil, tienden a incluir un análisis un poco más profundo, incluso incluyendo análisis de viable buyers o posibles compradores, para tener en el fondo los elementos más analizados porque estamos en una situación de mayor volatilidad. Así es que esa parte contractual yo creo que es importante incorporarla en el análisis porque se ha adelantado un poco la discusión de temas de competencia y cláusulas de salida en virtud de la crisis. Muchas gracias, Lorena. Vamos a darle la palabra ahora al fiscal, que probablemente nos va a hablar de su nueva guía, pero en particular, ¿cómo ha sido el impacto del COVID-19 en el procedimiento de operaciones de concentración en el último año? Si es que ha habido algún impacto. Muchas gracias, señor presidente, por esta invitación. Es un gusto estar con todas y con todos ustedes, digamos, nuevamente conversando sobre temas de interés común en nuestro país y en el mundo entero. Estas instancias para la Fiscalía son muy importantes porque nos permiten conocer una mirada desde la academia y también desde el sector privado sobre lo que está pasando en el mundo, y también una mirada respecto de cómo y lo está haciendo la Fiscalía, y desde ya señalar que al parecer algunas de las actuaciones y los mensajes que hemos querido enviar al mercado, por lo que señaló Felipe y Lorena, están siendo adecuadamente entendidos, lo cual me produce especialmente una gran satisfacción, digamos. Esta mirada también y estas conversaciones nos permiten continuar lo que podamos estar haciendo bien y también tratar de mejorar aquellas cuestiones que podamos eventualmente estar haciendo mal. La Fiscalía normalmente, como ustedes saben, habla solamente a través de sus distintas actuaciones, requerimientos, resoluciones, acuerdos extrajudiciales, archivos, y por lo tanto no tiene la verdad mayor feedback de lo que hace, salvo naturalmente por las resoluciones del tribunal,
en que dependiendo de cómo sean, estamos obteniendo naturalmente un feedback de lo que hacemos, y también cuando analizamos las distintas publicaciones que son mucho más y cada vez más frecuentes en redes sociales. Y esta oportunidad también nos permite, son una buena oportunidad para explicar más sistemáticamente la mirada que está teniendo la Fiscalía respecto al sistema de control de operaciones de concentración en nuestro país, y el objetivo de algunas medidas que hemos estado tratando de implementar para que vaya mejorando constantemente, que es el ánimo que nos convoca constantemente. Dicho eso, creo que ya a esta altura no cabe duda alguna, digamos, de que la competencia ha adquirido renovada importancia, atención e interés, digamos, en todo el mundo. Basta ver la última elección presidencial en Estados Unidos para ver, digamos, la importancia que tuvieron los temas de libre competencia, expresamente en los debates presidenciales, por ejemplo. Probablemente a nivel de discurso público, pero quizás no a nivel de análisis de las agencias. La política de competencia en el mundo entero está teniendo una mirada de un carácter quizás más político, acorde a los orígenes de las legislaciones de libre competencia a finales del siglo XIX, buscando al menos a nivel de discurso público dejar de lado esta visión quizás más económica de lo que ha sido la libre competencia desde la década de los 70, digamos. Y en Chile también hay un renovado interés por temas de libre competencia. En esta misma oportunidad, el martes pasado, junto al presidente y a Felipe, estábamos conversando sobre si la libre competencia tenía que ser o no incluida en la nueva Constitución. Y hoy día estamos reunidos para analizar las fusiones en tiempos de crisis. Y para ser muy sinceros, la crisis, como para todos, digamos, ha tenido un impacto profundo para la Fiscalía. Y como decía Lorena, no solo la crisis del COVID-19, de la pandemia, sino que también la crisis del estallido social. En definitiva, estamos en una época de crisis y de funcionamiento de emergencia, no solo desde hace 14 meses, desde marzo del año pasado, sino que desde hace 19 meses, desde octubre del año 2009, como comentábamos el otro día con el presidente, en octubre del 2019, y por varios meses una de las principales, no la principal, pero una de las principales decisiones que teníamos que tomar todos los días, dado que nos encontramos a pocas cuadras de la zona cero, era a qué hora teníamos que evacuar nuestras oficinas producto de las manifestaciones, de tal manera de poder cuidar la integridad de todos nuestros funcionarios. Y sí, ha tenido un impacto la crisis para la Fiscalía. Producto de la crisis, por ejemplo, es más difícil para la Fiscalía investigar. Es más difícil obtener información a tiempo de los investigados y de terceros. Es difícil para la Fiscalía salir a hacer visitas en terreno y hacer encuestas en terreno para determinar si los agentes económicos que se pretenden fusionar en mercados con bienes diferenciados son o no cercanos competitivamente. Producto de la crisis, como también señalaba Felipe y Lorena, los mercados están más líquidos, como se dice, más dinámicos, más inciertos, lo que hace mucho más difícil para la Fiscalía hacer un análisis prospectivo a futuro de cómo una operación de concentración puede alterar la estructura competitiva de un determinado mercado. Producto de la crisis también ha habido un aumento explosivo de denuncias, ha habido un aumento de proyectos de ley que involucran a la institucionalidad de libre competencia en distintos ámbitos, por ejemplo, la agenda antiabuso. Ha habido también leyes propiamente tal que involucran a la institucionalidad de libre competencia. Me permito señalar, todavía no es ley, pero estamos a puerta, al parecer, la ley que crea la Comisión para fijar tasas de intercambio, la cual implica y va a contener, vamos a tener como uno de sus integrantes a un funcionario de la Fiscalía Nacional Económica junto con otro del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de la Comisión para el Mercado Financiero, y todo eso impacta en el actuar de la Fiscalía. Y le sumamos todas estas dificultades a que, como asumo que también le está ocurriendo al tribunal, estamos enfrentando estos temas en un escenario con importantes restricciones presupuestarias, ¿no es cierto? Porque el Estado ha tenido que redestinar algunos recursos que antes podía haber, espero, tenido destinado para nosotros. Pero las crisis, tanto a nivel institucional como humano, también son oportunidades para mirarse y tratar de mejorar en aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora. Y creo, modestia aparte y con mucha humildad, digamos, porque esto es un trabajo colectivo, no mío, digamos, que eso hemos hecho como Fiscalía. Porque pese a las mayores dificultades para investigar, la liquidez de los mercados y el aumento exponencial de la carga de trabajo, creo que hemos ido manteniendo e incluso aumentando el
nivel sustantivo de nuestras actuaciones. O sea, quizás no hayamos sido muy innovadores en las formas, como decía Felipe, en los procedimientos, porque tenemos restricciones legales y también restricciones humanas, pero creo que sí hemos sido innovadores respecto del análisis sustantivo de fondo, buscando, eso sí, ser siempre consistentes y predecibles en nuestras actuaciones, digamos. Creo que eso es importante para generar un ambiente, un ámbito de seguridad jurídica que nuestro país necesita hoy en día para retomar el debido funcionamiento de nuestra economía. De hecho, la Fiscalía muestra números récord de actividades durante el año 2020, y así lo vamos a ver en la cuenta pública, que aprovecho de pasar el aviso, será el 26 de mayo próximo, y los dejo desde ya a todos muy cordialmente invitados. También tenemos el orgullo de ser unas pocas agencias de competencia del mundo en que nunca se paralizaron o se suspendió el control de fusiones. Y razones, créanme, que para hacerlo no nos faltaron. Y por supuesto siempre cumplimos con todos los muy exigentes plazos que la ley nos establece en este sistema. De hecho, incluso bajamos un poco los tiempos de resolución, especialmente en aquellos casos donde no hay traslape ni horizontal ni vertical. Y en ese sentido quiero aprovechar también esta oportunidad para enviarle a todos los funcionarios de la Fiscalía, y dado que es un seminario sobre fusiones, especialmente a los funcionarios de la División de Fusiones de la Fiscalía, mi más sentido agradecimiento por todo el trabajo esforzadísimo que han hecho durante todo este tiempo, del cual me siento muy orgulloso. O sea, creo en definitiva que pese a todo lo inconveniente en esta crisis, hemos profundizado e incluso fortalecido el sistema de control de operaciones de nuestro país. Porque no sé si se han dado cuenta, pero ha sido un tiempo de muchas novedades en fusiones. Un tiempo de muchas primeras veces en el plano sustantivo, para mejorar los análisis que hacemos, en el plano de la eficiencia, para hacer más expedito el análisis de la Fiscalía, y también en el plano de nuestras atribuciones, es decir, para ejecutar efectivamente las atribuciones que nos confiere la ley cuando estimamos que hay una infracción. En el plano sustantivo, es la primera vez que la Fiscalía se pronuncia expresamente sobre la excepción de empresa en crisis, en el caso Copec, que ya comentó Lorena. Es la primera vez que la Fiscalía también analiza una concentración horizontal entre plataformas horizontales, el caso Uber-Cornershop. A eso hay que sumarle la actualización, después de casi una década, de la guía sustantiva para el análisis de fusiones que lanzamos públicamente a consulta ayer. En el plano de la eficiencia, es primera vez que la Fiscalía formaliza el procedimiento de prenotificación mediante el instructivo que dictamos ayer y que entró a regir justamente ayer in actum. Y claro, toda la atención se la ha llevado probablemente la guía sustantiva, que creemos que es un documento muy completo, novedoso y profundo, pero el procedimiento de prenotificación debiese ser de enorme utilidad para los agentes económicos en nuestro país. También, ya que esto no depende de nosotros, esperamos prontamente que el Ministerio dicte el nuevo reglamento de fusiones, que también viene con novedades muy relevantes que van a hacer más efectivo el sistema de fusiones en nuestro país. Y en el plano de las atribuciones de la Fiscalía, es primera vez que la Fiscalía requiere, por entrega de información falsa y por incumplimiento de medidas de mitigación acordadas en el marco de fusiones, y ese es el caso Disney. Y también, y esto a veces se omite de la discusión pública, es la primera vez que la Fiscalía ejerce su facultad de analizar de oficio, de manera ex post, operaciones de concentración que no le fueron notificadas porque no eran susceptibles de notificación obligatoria. Una es en el mercado del buró de crédito y otro en el mercado de lo de la. Son muchas novedades, la verdad, y paso a verlas muy brevemente. Señor presidente, usted me para cuando sea el caso. Caso Copec. Adelante. Esta operación de concentración... ¿Perdón? Adelante, por favor. Muchas gracias. Caso Copec. Parece alegato en el tribunal, señor presidente. Pero bueno, el caso Copec. Esta operación de concentración nos permitió ratificar en un caso concreto lo que la Fiscalía, separadamente, pero en forma relativamente coetánea, ya había dicho antes, específicamente el 3 de abril del 2020, en una declaración pública al inicio de la pandemia a propósito de eventuales acuerdos de colaboración entre competidores, que son un temazo que existe en nuestro país actualmente. Y lo que dijimos en esa oportunidad, ese 3 de abril del 2020, es que nuestra ley de libre competencia no contempla ninguna excepción a su aplicación, ni siquiera circunstancias tan extraordinarias como una pandemia. Además, este caso nos permitió ratificar, también en un caso concreto, que la Fiscalía no estaba dispuesta a tolerar o a aceptar cambios permanentes en la estructura competitiva de los mercados como consecuencia de circunstancias que reconocíamos que eran graves, pero que tienen
tenían y siguen teniendo un carácter temporal o pasajero. Porque ya sabemos que eso perjudica a los competidores y que es muy difícil de deshacer. De hecho, eso es justamente una de las razones de que el legislador implementara en la reforma del año 2016 un sistema de control preventivo de operaciones de concentración. Es decir, el llamado deshacer, Unscramble DX, es justamente la razón por la cual se estableció un sistema previo obligatorio. ¿Qué es lo que quería hacer Copec? Muy brevemente, Lorena ya lo explicó muy bien. Copec quería adquirir una estación de bandera blanca en la comuna de Hualpén, en la 8ª región de nuestro país. Luego de este análisis concluimos que esta operación reducía sustancialmente la competencia en el mercado, que tiene altas barreras de entrada, porque generaba un riesgo de aumento del precio de la benzina en esa zona, que no era compensado por las eficiencias de la operación. Y ahí la empresa adquirida invocó la excepción de empresa en crisis. Y ahí la Fiscalía, con pruebas duras, metiéndose en los papeles de la compañía, se convenció de 4 puntos principales. Primero, que la empresa tenía una inviabilidad económica sostenida en el tiempo y que tenía el carácter de insuperable. Efectivamente, es un análisis muy intrusivo el que realizamos. Es como el que haría un acreedor de una empresa, digamos, para determinar si esa empresa es viable o no. En este caso, la pandemia y el estallido social habían profundizado su inviabilidad económica, pero no habían sido la causa de la inviabilidad económica de la compañía. En segundo lugar, acreditamos que la salida de la empresa era inevitable e inminente. En tercer lugar, como dijo Lorena también, la salida al mercado no podía evitarse a través de otros medios menos gravosos para la competencia, por ejemplo, por medio de la adquisición de otro actor del mercado que no fuese tan grande como Copec. Y en cuarto lugar, acreditamos que para los consumidores era preferible que se hiciera la operación de concentración versus la salida del mercado de esa empresa y de todos sus activos. Y 2 cosas adicionales sobre la empresa en crisis. Para poder determinar todos los requisitos de procedencia de esta excepción, sobre todo si es mejor para los consumidores que se haga la operación versus a que no se haga, la Fiscalía debe hacer un análisis de competencia normal o tradicional de la operación, incluso cuando efectivamente esa operación involucre una empresa en crisis. O sea, que la empresa esté en crisis no es como una especie de carta blanca para tirar inmediatamente al notificar y así evitarse el análisis de competencia que tiene que hacer la Fiscalía en el marco del sistema. Obviamente en esos casos, cuando se invoca esta excepción al inicio, la Fiscalía va a intentar actuar de la forma más rápida posible. Pero hay que recordar que la excepción de empresa en crisis se utiliza solo cuando el producto del análisis de la Fiscalía se llega a la conclusión de que la operación es riesgosa y que no existen contrapesos adecuados. Es decir, es ahí cuando esa excepción adquiere verdadera relevancia. No es una carta blanca para saltarse el análisis de la Fiscalía. En segundo lugar, en algún momento se criticó esta aplicación estricta de la ley por parte de la Fiscalía. Y se criticó porque podía eventualmente llevar a la quiebra a muchas pymes durante el estallido social y la pandemia. Es verdad, lamentablemente, que el estallido social y la pandemia pueden llevar a la quiebra a muchas pymes, lo que es ciertamente muy lamentable y ojalá no ocurra, digamos. Pero solo quería decir que esas quiebras no son ni tampoco podrían ser consecuencia de una estricteza excesiva del sistema de control de funciones de la Fiscalía. Y eso por una sencilla razón, digamos. El 92% de quienes han notificado operaciones de concentración a la Fiscalía desde el inicio del funcionamiento del sistema el 1 de junio del 2017 son grandes empresas para la ley chilena. Es decir, son todas empresas que tienen ventas anuales superiores a los 3,5 millones de dólares, que es el parámetro que utiliza el Servicio de Impuestos Internos para determinar cuando estamos en presencia de una pyme o de una gran empresa. Eso es producto de los umbrales altos que fija la Fiscalía Nacional Económica y también es consistente con el objeto del sistema de control preventivo de fusiones, que busca detectar y que se analicen operaciones que puedan producir cambio en la estructura competitiva de los mercados. Caso Uber, lo explicó ya muy bien Lorena y creo que me queda, si es que me queda algún tiempo, muy poco, digamos. En este caso, el principal riesgo que veía la Fiscalía era la eliminación de un competidor potencial, efectivamente, digamos. Queríamos evitar caer en la trampa de la participación de mercado, digamos, que deja afuera a muchos otros países la revisión de estas killer acquisitions en Europa y en Estados Unidos. Y efectivamente, en ese caso, la pandemia operó como un fenómeno natural, es decir, la crisis sanitaria se evaluó por la Fiscalía como un verdadero experimento natural, digamos. Ahí se probó durante la crisis sanitaria
que los competidores aumentaron, que aceleraron sus planes de expansión para hacer frente al aumento de la demanda, que habían bajas barreras a la entrada y por eso la operación de concentración se aprobó en fase 2, pero sin medidas de mitigación. La nueva guía de fusiones que al parecer ha causado gran emoción, diría, afuera de la Fiscalía. Sé que era muy esperada por el sector privado y la verdad es que efectivamente es relevante por varias razones. La primera, porque la guía en la presentación que hace el fiscal, y que por favor léansela, no tiende a saltársela, digamos, pero hay que leérsela también, es muy clara desde el inicio en fijar cuál es el ámbito de las atribuciones de la Fiscalía cuando revisa operaciones de concentración. Dice que su análisis legal y económico de la estructura de un mercado tiene por objeto determinar si una operación tiene o no la aptitud de reducir sustancialmente la competencia en el mercado. Más concretamente, el objeto del análisis es determinar si la entidad resultante adquirirá tal poder de mercado que, por un lado, aumente sustancialmente su habilidad e incentivo para subir el precio, disminuir la producción o afectar otras variables competitivas, y por otro lado, aumente también sustancialmente su capacidad de coordinarse con sus competidores sin que existan contrapesos o beneficios adecuados para compensarlo. Nada más y nada menos. Se señala explícitamente que el sistema de control de fusiones no tiene por objetivo perseguir ilícitos que se hayan producido o que se estén produciendo en esos mercados. En esos casos, los derivamos a la división anticarteles, a la división antimonopolio, a la división de fiscalización. Y créanme, y en esto van a tener que confiar en palabras, ha ocurrido eso, efectivamente. El sistema de control de fusiones tampoco es la forma o la vía legal idónea para arreglar la estructura competitiva de los mercados o para arreglar la falla de mercado. Para eso tenemos principalmente los estudios de mercado. Y tampoco es la vía idónea para pronunciarse respecto de otros bienes jurídicos que puedan estar comprometidos en una operación de concentración, por legítimos que puedan ser. Y creo que ahí el caso de State Grid es un buen ejemplo de eso. Lo segundo, la verdad es que la guía nueva no altera el marco de análisis conceptual que hace la Fiscalía cuando revisa operaciones de concentración. El marco conceptual de análisis es el mismo. Pero la nueva guía sí hace una cosa que es novedosa e importante. Recoge y cita expresamente en cada una de las materias que trata, en todo el marco conceptual que delimita, la jurisprudencia previa de la propia Fiscalía, del Tribunal y de la Corte Suprema en sus casos anteriores. También recoge análisis económicos de tipo cuantitativo que ha realizado la Fiscalía. Yo creo que estructura de mejor manera cómo se pueden verificar riesgos coordinados como producto de una operación de concentración. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto por parte de la Fiscalía? Generar el máximo posible de predictibilidad y certeza jurídica al revisar las operaciones de concentración. Teniendo eso sí presente, de que no son análisis estáticos, sino que dinámicos, y por lo tanto pueden cambiar en cada uno de los casos. Y tercer lugar, y esto también es muy importante, la nueva guía posee un capítulo con lineamientos específicos sobre mercados digitales y plataformas, y explicita algunos de los criterios generales que serán utilizados por la Fiscalía para evaluar esas operaciones de concentración. Señor presidente, insisto, quería pedirle un minutito para decir que lo que dijimos aquí específicamente son varios temas, pero los principales. En primer lugar, se reconoce que en el análisis de plataformas digitales los efectos de red, directos e indirectos, pueden ser muy relevantes, son muy relevantes. Digamos. En segundo lugar, se indica que en las operaciones que involucren plataformas digitales es posible definir un único mercado que involucre a ambos lados de la plataforma, pero también se puede definir un mercado relevante que involucre a cada uno de los mercados por separado. En tercer lugar, se señala que entre las teorías de riesgo novedosas que pueden ser relevantes en este tipo de mercado está el que se trata de una killer acquisition o que se afecten variables competitivas distintas del precio, como por ejemplo las condiciones de uso y privacidad de una plataforma. En cuarto lugar, se hace un breve análisis de cuáles son las condiciones para las cuales un mercado puede ser más o menos propenso al tipping y por lo tanto así más o menos propenso a que se cierren el acceso a esos mercados por parte de nuevas plataformas. Y en quinto lugar, se reconoce el rol que podría jugar el uso de los datos en un mercado, ya sea como una ventaja competitiva, como una eficiencia o como una barrera de entrada a nuevos competidores. El instructivo de prenotificación ha tenido poca repercusión, digamos, pero es muy importante para facilitar y hacer más expedito el control de operaciones de concentración en Chile, que por su propia naturaleza
siempre va a requerir, por muchas modificaciones que se le hagan al reglamento, que las partes notificantes le entreguen mucha información a la Fiscalía. La ley del 2016, cuando implementó un sistema de control obligatorio, tomó una opción regulatoria, tenía dos opciones, es decir, mire, le exijo mucho a los notificantes, mucha información a los notificantes, pero también le exijo mucho a la Fiscalía en cuanto a plazos, o podría haber dicho, le pido poco a los notificantes, poquita información para no ser muy gravosa la carga, pero en ese caso también le pido poco a la Fiscalía, y por lo tanto la Fiscalía, cada vez que pide papeles para enterarse mejor de los contratos, para el reloj, o alternativamente cuando tiene dudas, podría pasar más casos a fase 2 con el aumento del tiempo que eso implica. Y la ley optó por lo primero, una importante carga de información para los privados y después ponerle plazos muy, pero muy breves a la Fiscalía. ¿Y qué es lo que hace este nuevo procedimiento de prenotificación que está ahora formalizado? Es ayudar a los notificantes a preparar y a entrar más rápido a la Fiscalía de tal manera que no choquen con la Fiscalía en el marco del proceso de admisibilidad. Es un proceso voluntario, informal, que ojalá traigan a sus clientes a la Fiscalía para que podamos entender mejor los mercados nosotros y ellos entender más por qué pedimos tal o cual información. Es confidencial. Y una cosa importante, acá la Fiscalía va a dar certezas, pero especialmente por escrito va a dar certezas de cuándo una determinada operación no es una operación de concentración. Y eso es importante porque lo que estábamos viendo era lo siguiente, o estamos viendo, es que muchas veces las partes, como a veces determinar cuándo estamos en presencia de una operación de concentración no es algo fácil, ingresan una notificación completa para efectos de que la Fiscalía le indique expresamente que no es una operación de concentración y por lo tanto que no puede haber un eventual gun jumping. Eso sobrecarga mucho al sistema y es un enorme costo para las partes. Por lo tanto, para evitar esta ineficiencia del sistema, dictamos este instructivo y ojalá eso no pase nunca más. Y por último, también muchas veces las partes, no sé si se habían dado o no, pero estaban buscando tratar de notificar algo como operación de concentración a la Fiscalía, y generalmente acuerdos de colaboración, para así obtener el visto bueno, la certificación por parte de una autoridad de libre competencia y por lo tanto gozar de la correspondiente inmunidad en esta sede. Bueno, lamentablemente la Fiscalía ahí se pone muy estricta, no porque quiera, sino porque rige plenamente el principio de legalidad. Y el principio de legalidad en Chile implica que los órganos del Estado deben someterse a la ley, y en Chile, para bien o para mal, con sus problemas y beneficios, la Fiscalía no tiene el control previo obligatorio de los acuerdos de colaboración entre competidores. Si es que uno quiere inmunidad, tiene que someterse al proceso de consulta establecido en el tribunal y podemos discutir más adelante si eso es bueno o no. Bueno, y con eso, presidente, tenía un par de cosas más, pero no quiero seguir aburriéndolo, así que creo que ha sido una época de una tremenda crisis para todo el mundo, también para la Fiscalía, pero hemos sacado fuerzas de flaqueza y creo que hemos estado muy activos para profundizar y fortalecer nuestro sistema de control de fusión en Chile y esperamos también seguir haciéndolo a futuro y contar también con la colaboración de los agentes económicos que se concentran porque es vital para el debido funcionamiento del sistema. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, fiscal. Muy, muy interesante la presentación. Yo leí la guía, está muy, muy bien hecha y efectivamente parte fundamental de los fundamentos, por la redundancia, para modificarla o para actualizarla, está en la propia jurisprudencia de la Fiscalía en los casos de fusiones. Está muy, muy completa esa parte y se nota que a raíz de la práctica, de la praxis, se pueden ir perfeccionando este tipo de instrumentos. Así que invito a todos a leerla, porque está realmente completa. Y a propósito de eso, Lorena, ¿cómo debiera recibir el sector privado esta nueva guía y el instructivo del que habla el fiscal? Bueno, yo también le di una lectura cruzada desde ayer, pero comparto un poco lo que decía el fiscal, que la guía, por un lado, sistematiza la jurisprudencia de la Fiscalía y, por lo tanto, yo creo que facilita la discusión, porque uno puede, de alguna manera, sacar esa interpretación en base a la experiencia y las resoluciones de la Fiscalía, pero ahora hay una guía, sobre todo en tema de plataformas y otro, yo creo que va a ser súper bien recibido por el sector privado. Yo le doy mucho más valor que el que le da el fiscal al instructivo de prenotificación, porque efectivamente el artículo 47 y la discusión de cuándo estamos frente a una operación de concentración es muy requete compleja. En los joint ventures, si son full function o no, influencia decisiva, que son esos pequeños derechos, vetos negativos,
designación de ejecutivos, es un análisis muy factual y muy complejo, y no es fácil la línea divisoria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos antiguamente con la Fiscalía? Íbamos a prenotificación, pero sin una opinión formal. Entonces, siempre estaba esa sensación un poco de incertidumbre de si lo explicamos bien o qué pasa si con los papeles la Fiscalía tiene otra posición. Entonces, esto claramente va a ser muy importante y va a dar certeza y claridad a los privados, porque efectivamente yo diría que una parte importante de la discusión en todo lo que tiene que ver con joint venture y otro tipo de acuerdos de distribución y otro, era determinar si estábamos o no frente a una operación de concentración. Uno de los capítulos nuevos, como dijo el fiscal de la guía de operaciones de concentración, es relativo a las operaciones de concentración en mercados digitales, en plataformas digitales. Le quiero preguntar a Felipe, ¿qué impacto ha tenido la economía digital en el control de fusiones y hasta qué punto se relaciona esto con la pandemia? Mira, yo creo que el impacto de la economía digital en los temas de fusiones va a ser y está siendo muy, muy importante, y la combinación de las dos cosas yo creo que se potencia, y esto es bastante evidente. La pandemia nos ha obligado a digitalizarnos, ¿no? Y la economía chilena hasta el momento está haciendo bastante como se dice, de ladrillo y mortero, digamos, de economía tradicional, de empresas tradicionales. Y la economía digital, bueno, es cosa de ver los resultados de las grandes empresas digitales, digamos, de cómo le ha ido en este periodo de la pandemia, lo cual aumenta aún más la presión, ¿no? La presión que van a tener los organismos y las agencias de competencia en cómo ver los casos de operaciones de concentración que involucren economía digital más pandemia. Yo creo también que hay bastante malestar en relación, estoy hablando afuera, en relación a cómo las agencias se comportaron, qué tan estrictas fueron a propósito de operaciones de concentración de las Big Tech, de las grandes, ¿no? Un ejemplo de eso es, bueno, lo de Facebook en la adquisición de WhatsApp, ¿no? Y de Instagram, también de Google respecto a DoubleClick, ¿no? Y ahí la impresión que yo tengo, de nuevo, una impresión de lo que va a pasar afuera, es que, y ya se está viendo, van a ser más estrictos, ¿no? Y entonces, de un hands-off van a pasar a un hands-on, digamos, y ahí van a mirar los aspectos que están recogidos en la guía de la Fiscalía actual, que a mí me parece una muy buena idea haber incorporado efectivamente un capítulo especial sobre economía digital, ¿no? Yo creo, y es difícil equivocarse en esto de que va a haber un mayor desplante de las agencias de competencia en temas de operaciones de concentración que involucren empresas digitales, y que ese proceso de operaciones de concentración de empresas digitales se va a acelerar y se está acelerando producto de la pandemia. ¿Y qué agencia extranjera uno debería estar atento en estas tendencias que se avecinan? ¿A qué agencia habría que mirar? Bueno, esa yo creo que es una súper buena pregunta, porque yo creo que hay que mirar mucho lo que está pasando afuera. Es una obligación, porque nosotros somos una isla, digamos, y este es un mercado poco profundo, y ahí se está produciendo una internacionalización de las buenas prácticas de libre competencia. La experiencia que yo tengo con otras agencias que miran a Chile como un faro, y ahí yo creo que deberían sentirse muy orgullosos los de la Fiscalía Nacional Económica, porque es difícil la pega, ¿no? Y es difícil la pega, además en la situación actual del país, en donde se entiende un poco la economía de mercado, ¿no? Y las autoridades también están bien, por así decirlo, desinfladas, digamos, institucionalmente, ¿no? Y yo tengo la impresión, de nuevo, mirándolo desde afuera, que la institucionalidad chilena, ¿no? Que el Tribunal y la Fiscalía, en cambio, han trabajado, han mostrado que son eficaces y eficientes, y están produciendo, ¿no? ¿Qué miraría yo? Yo creo que hay que estar mirando afuera, porque
yo insisto en ese punto, esto es una cuestión es una pelea de perro grande, ¿eh? Porque esta Big Tech y todo el tema de la economía digital que se viene, es una cuestión que va a remecer la forma en que se va a organizar el mundo. Además, hay otro aspecto, ¿eh? Que yo creo que Lorena y Ricardo se refirieron, que es la globalización, ¿eh? Y la irrupción de China también en este mundo, y cómo de alguna forma eso va a cambiar la forma de ver la libre competencia en el extranjero. Yo miraría al mundo anglosajón, que siempre está en la punta en esto, ¿no? Creo que Inglaterra es un muy buen país para mirar. Creo que hay que mirar Estados Unidos, lo que va a hacer Estados Unidos en este nuevo gobierno. El gobierno de Trump fue bastante activo e innovador en temas de competencia, y bastante criticado por el mundo más tradicional. Hay que ver qué va a hacer ahora este nuevo gobierno demócrata. Yo miraría también a Australia, que es una isla como Chile, y que es bien avanzado. Y también, obviamente, hay que mirar a la Comisión Europea. La Comisión Europea ha sido mucho más punzante que los norteamericanos los últimos 15 años, especialmente con el tema tecnológico. Y dentro de Europa, yo pondría una ficha y miraría bien lo que está haciendo Alemania, ¿no? que ha tenido un liderazgo en esta materia. Me cuelgo de esta pregunta que le hicimos al fiscal para preguntarle a Lorena, tu experiencia en la asesoría de operaciones de concentración multijurisdiccionales, ¿cómo ven a la autoridad chilena en esta materia de fusión? Yo creo que como un faro latinoamericano, quizás voy a bajarle un poco para ser bien honesta. Yo creo que efectivamente, como decía Felipe, las jurisdicciones de referencia tienden a ser Estados Unidos y la Comisión Europea, en general, en temas de multijurisdiccionales, pero sí, yo diría que en el concierto latinoamericano, Chile sí es un faro. Chile sí es una agencia que, en el fondo, en estos análisis multijurisdiccionales, la regla general es que el estudio de abogados que coordina o está en Washington o está en Bruselas, pero cuando ven Latinoamérica, se preocupan mucho de Chile, consideran que Chile es una agencia seria y consideran que su opinión puede contaminar para bien o para mal a la agencia, a Colombia, a México, a Brasil, así es que sí la consideran mucho. Y también, si uno ve el track record de la Fiscalía Nacional Económica en materia de fusiones multijurisdiccionales, creo que hay una consistencia en que siempre hay un sabor local. O sea, si bien obviamente las medidas de mitigación generan una cierta convergencia, porque tú no puedes pedir una desinversión que es estructural en toda la industria, que no afecte a Chile, pero Chile, si uno ve Sudamericana, Hamburg Sud, pidió unas medidas específicas para los trades que incluían a Chile con Norteamérica por la importancia de las importaciones. Bayer Monsanto pidió unas condiciones específicas que tenían que ver con temas de distribución y portfolio de productos, por dar algunos ejemplos que me acuerdo ahora. O sea, yo creo que Chile, no solo, o sea, merecidamente, ha tenido siempre una visión independiente y muy seria, y por lo tanto sí es un referente, yo diría, considerado, por lo menos respecto a las jurisdicciones cercanas que por lo menos eso es lo que ven los privados, como una agencia que puede influir con su posición respecto a una operación en otros reguladores del área. Fiscal, el mismo tema, ¿con quién se relaciona la Fiscalía cuando tiene estas operaciones de concentración internacionales? ¿Cómo se relacionan con la agencia de otros países en estos casos? Gracias, presidente. Bueno, la relación, esa es una de las cosas buenas del COVID, digamos, que pese a lo que uno podría haber pensado al principio de que iba a disminuir la interacción entre agencias y entre nosotros mismos, digamos, producto del Zoom, en el cual hoy en día es muy difícil excusarse de tener un Zoom, digamos, porque no hay muchas excusas, la verdad, razonables que uno pueda dar. Ha aumentado la interacción entre las agencias de competencia del mundo, y nosotros estamos en constante contacto con la Comisión Europea, una relación extremadamente fluida, y con el FTC, digamos, la relación con Estados Unidos también para la Fiscalía es de una cercanía bastante importante, digamos, lo cual no implica agregarle el sabor local que decía la Lorena, es decir, muchas veces tenemos nosotros la sensación de que producto que una determinada operación ha sido aprobada en el extranjero sujeta a ciertas medidas, las jurisdicciones más pequeñas, más alejadas y que van un poco más atrás en el análisis, tenemos una cierta presión, creo yo, de que
adoptemos las medidas ya acordadas con las autoridades más desarrolladas del mundo. Y eso se entiende el argumento, digamos, pero cada operación de concentración tiene que ser analizada conforme a la realidad de los mercados locales, que puede variar, digamos. Y efectivamente ha variado las medidas de mitigación que hemos adoptado en casos recientes, digamos. Bueno, el principal caso que no tuvo tampoco fue el de Essilor Luxottica, el caso Ópticas, que si bien fue una aprobación con medidas, en la práctica lo que fue una prohibición de la fusión internacional en el territorio chileno de las ópticas GMO y Rotary Kraus, digamos. Lo que pasa es que no fue una prohibición formal, sino que se excluyó a la jurisdicción chilena de esta operación internacional que ya había sido aprobada con anterioridad. Otro caso fue la fusión de Disney con ESPN, digamos, donde nosotros adoptamos medidas conductuales versus medidas estructurales adoptadas por otras jurisdicciones. En fin, hay varios, digamos, así que... Pero la relación es muy, muy, muy directa, fluida, digamos, y lo cual se agradece porque uno aprende también mucho de estas jurisdicciones más avanzadas. Voy a cambiar de tema fiscal a la guía, que no estaba presupuestada para este día, pero bueno, afortunadamente salió la misma semana. ¿Qué otros pasos cree usted o qué otros nuevos desafíos le quedan a la Fiscalía para seguir perfeccionando su sistema de control de operaciones de concentración? La guía es un hito muy importante, pero ¿tienen otros desafíos para seguir perfeccionando el sistema? Gracias, presidente. Sí. El mercado nacional tiene una predilección, veo, por las guías, digamos, siempre hay una grandes solicitudes de que hagamos guías para efectos de aumentar la predictibilidad de nuestro análisis, y lo entiendo, digamos. Por eso nosotros, si no hemos hecho más guías, no es por falta de voluntad, digamos, sino que es por falta de tiempo. Y hay dos que nos gustaría mucho hacer, si el tiempo nos da, digamos, para seguir perfeccionando y fortaleciendo el sistema. Uno es, siguiendo un poco en línea con lo que decía Lorena, nos gustaría actualizar también en base a la jurisprudencia previa de la Fiscalía y simplificar también la guía de competencia de la Fiscalía, es decir, cómo determinar de manera más sencilla cuándo estamos en presencia o no de una operación de concentración. Con el instructivo de prenotificación quizá la actualización ha perdido urgencia, digamos, pero sigue siendo necesario tener un documento escrito formal que facilite el análisis por parte de los agentes económicos, especialmente cuando estamos en la letra C del artículo 47, es decir, cuando estamos en presencia de joint ventures, que recientemente también ha sido objeto de decisiones relativamente importantes y creemos que profundas por parte de la Fiscalía. Nuevamente, sin ningún ánimo de sacarnos trabajo de encima, sino que con el ánimo de analizar aquellas cuestiones cuyo análisis nos encomendó la ley, que son las operaciones de concentración de aquella establecida en el artículo 47. Las otras, señor presidente, le corresponden al órgano que usted preside. Y la otra guía que nos gustaría, esta ya es nueva, que nos gustaría hacer, la división de fusiones tiene muchas ganas de hacerlo y ojalá lo podamos hacer, que una guía para determinar el alcance de las cosas que pueden, de la interacción y de las cosas que pueden hacer las partes que se pretenden concentrar antes de ingresar a la Fiscalía. Es decir, una guía que pretenda evitar, digamos, mayores dificultades en la comprensión de lo que es el gun jumping. Eso sería una guía también, yo creo, muy importante para seguir fortaleciendo el sistema y espero que la podamos hacer a la brevedad. No me quiero comprometer, salvo cuando ya tenga un borrador sobre mi mesa, digamos, pero esperamos que lo podamos hacer. A propósito del instructivo, tenemos una pregunta del público. Oliver Ortiz le pregunta a usted, yo creo que de alguna manera se respondió ya, pero dice si el nuevo proceso de prenotificación formal tiene por objeto solamente aclarar dudas o dar certeza jurídica sobre la obligación de notificar, si este proceso de prenotificación termina con una resolución vinculante. Sí, muchas gracias, Oliver. A ver, el objeto del proceso de notificación es aclarar dudas tanto procedimentales como sustantivas. De hecho, el numeral importante respecto a las cuestiones que se pueden analizar en un ámbito colaborativo, informal, con las partes, el numeral clave es el numeral 16 del instructivo de prenotificación. Pero esto va a terminar con opiniones, manifestaciones, declaraciones que le haga la Fiscalía a las partes, que van a ser de carácter informal, como es el procedimiento propiamente tal, salvo cuando lleguemos a la conclusión de que la operación específica de que se trate no es una operación de concentración. Y eso con el objeto de que las partes no tengan ninguna duda y darles tranquilidad
de espíritu, digamos, vamos a emitir una resolución diciendo que no estamos en presencia de una operación de concentración y que por lo tanto pueden proceder a llevar adelante su operación tan pronto lo estimen pertinente. A menos que se trate de un acuerdo de colaboración y las partes voluntariamente, nuevamente, quieran someterlo al conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero es un llamado, perdón, a que vengan a la Fiscalía, a que interactuemos en un marco informal, confidencial total, de tal manera a facilitar el ingreso de las partes con la notificación, lo cual también permite que nosotros se facilite el análisis de los mercados una vez ya iniciada la investigación. Es un win-win para todos, creemos nosotros. En este mundo entre si operación de concentración o no concentración, hay una pregunta relacionada muy interesante de Alejandra Retamal se lo voy a hacer a Lorena Pavich. Ella pregunta, ¿dónde está el límite en el intercambio de información que se pueden realizar dos competidores cuando empiezan a conversar una posible fusión o adquisición de activos? Dice, es muy difícil sentarse a conversar sin saber los números de un negocio, pero al mismo tiempo hay riesgos de libre competencia y coordinación que sean implicables. Sí, bueno, esa es una pregunta interesante que tiene dos patas, diría yo. Hay una primera parte que tiene que ver con que efectivamente el traspaso de información sensible en un contexto de negociación, aunque sea preliminar entre competidores, es complejo. Y por lo tanto, en general hay una serie de protocolos que uno recomienda que hay que hacerlos más o menos flexibles dependiendo de la entidad de la operación, porque obviamente en operaciones más grandes hay unos protocolos y unos clean teams muy rígidos, uno puede flexibilizarlo dependiendo de la operación, pero yo diría que hay 3 elementos fundamentales. Primero, firmar un acuerdo de confidencialidad, porque esto que se empieza a conversar en un contexto puede expandirse y generar traspasos de información sensibles, triangulación, hasta un hub and spoke. O sea, primero, acuerdo de confidencialidad. Segundo, las primeras conversaciones tienen que ser sobre información más bien agregada y cualquier información más específica, nuestra recomendación siempre es que se haga a través de lo que los gringos llaman un clean team, pero a través de terceros, asesores externos, ya sean financieros o abogados. Y eso, los gringos y europeos, cuando hablamos de mejores prácticas, son súper estrictos. Ellos parten la discusión con un clean team y está el mail que es clean team y realmente esas cosas no pasan a las partes porque efectivamente hay un traspaso de información sensible y ahí hay un riesgo de coordinación, que es casos de coordinación, cartel, riesgos per se, así que a ella no importa si uno pasa umbrales o no pasa umbrales. Y por último, yo también recomiendo cuando no hay mucha experiencia en los riesgos de traspaso, que haya una especie de inducción a los equipos. ¿Por qué? Porque también a veces pasa que se parte discutiendo una eventual fusión y en el camino se empieza a hablar de un eventual JV y a lo mejor de otros temas con variables de competencia como precio, estrategia futura, nuevos negocios, etc. Entonces, a la partida uno trata de hacer esa explicación también, que es importante porque después, en el proceso, si es que esto prospera en el fondo, estos van a ser documentos que van a estar en toda la discusión. Y la última parte, que no es propiamente la pregunta, pero tiene que ver con la guía que proponía el fiscal, es que una vez que uno ya está en un proceso directamente de negociación o de cierre, es muy importante regular bien lo que los gringos llaman el early implementation o implementación adelantada, los planes de integración de una operación de concentración cuando ya se cerró el acuerdo, pero todavía no hay clearance. No hay todavía aprobación de la autoridad porque ahí hay un gran temazo y también no siempre hay la suficiente sensibilidad, digamos, porque hay mucha presión de los ejecutivos. Dicen, oye, no, si esto no es implementación, te dicen, si esto es solo IT, son solamente cosas técnicas, pero entre cada una de esas conversaciones, si son altos ejecutivos, se puede generar discusión de implementación adelantada y eso la Comisión Europea tiene muchos casos, en el fondo, que han sido investigados como lo que se conoce como gun jumping o implementación adelantada de la fusión. Que en Chile, de acuerdo a todo, son ilegales. Presidente, Sí. ¿puedo aprovechar de complementar un segundito lo que señaló Lorena? Sí, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lorena, digamos. Solo quería decir lo siguiente, aprovechando la oportunidad, que hay mucha gente que es operador del sistema actualmente. Una de las cosas que se señaló anteriormente por Felipe y por Lorena es que el sistema chileno de libre competencia en general, tribunal, fiscalía, Corte Suprema, lo que da es seguridad, es predecible en la mayoría de los casos, digamos, y eso es algo que se valora muy positivamente afuera. Y una de las razones de esa predictibilidad es que nosotros siempre estamos mirando lo que está pasando en jurisdicciones extranjeras y especialmente en las jurisdicciones más avanzadas del mundo, tanto el tribunal como la fiscalía. Por lo tanto, en aquellas materias donde, por ejemplo, la fiscalía no tenga una guía específica,
una buena recomendación para los abogados que se dedican a esto y para las partes es mirar las guías pertinentes de las autoridades europeas, de la Comisión Europea, del CMA, del STC, porque probablemente, salvo que haya algo muy especial de nuestros mercados o algo muy especial de la operación de concentración en específico, cuando uno se sujeta a los parámetros de esa guía extranjera, normalmente uno está en puerto seguro, digamos. Entonces sería muy curioso que uno invocando haberse adaptado a lo que señala una guía extranjera, digamos, incurra en responsabilidad de competencia aquí en Chile. Obviamente esto hay que analizarlo caso a caso, no estoy dando una carta blanca para sacar la guía chilena, es para aquellos, y eso se aplica también sobre todo y especialmente también a los acuerdos de colaboración entre competidores. Se dice mucho que no hay una guía, que no hay fallos, que es incierto, pero bueno, hay guías en el extranjero de autoridades muy potentes, y yo no digo que vamos a llegar y a adoptarla, pero sí dan una guía muy, muy potente para poder predecir el actuar que van a tener ex post las autoridades de competencia. Oiga, fiscal, ya lo adelantó un poco nuestra decana, pero el 2020 estaba viendo, bajó considerablemente el número de notificaciones de operaciones de concentración en la Fiscalía, un 38%, pasaron de 50 a 31. ¿Tiene algo que ver la pandemia en esto? ¿O a qué se podría deber? Sí, gracias, presidente. Sí, es una buena pregunta. No sabemos las causas concretas y específicas de manera científica, digamos. Hay varias hipótesis. La primera es que, bueno, estamos en una etapa de gran incertidumbre mundial y a nivel país, por lo tanto las empresas quizás están postergando sus decisiones de inversión en nuestro país. La segunda es que estos productos de algo que queríamos, digamos, del aumento de umbrales de agosto, que entró en vigencia en agosto del año 2019, es decir, que están llegando menos notificaciones, pero están llegando notificaciones más complejas, es decir, aquellas notificaciones que tiene por objeto que las revise nuestro sistema, es decir, aquellas que tengan la aptitud de alterar en forma más sustancial la estructura competitiva de los mercados. Entonces, no sabemos con total certeza qué se debe. Lo que sí quiero señalar es que el que haya menos no implica menor trabajo, porque son fusiones más complejas. Y de hecho eso implica también que ha habido varias que han pasado a fase 2, con la enorme carga que eso implica para las partes y también para la Fiscalía Nacional Económica. Para ir cerrando, una pregunta a Felipe. ¿Qué cambios deberían producirse en el control de fusiones una vez que termine la pandemia? Y aprovecho también de preguntarte, porque está muy relacionada con esta pregunta, una que hace el público. ¿En qué áreas o sectores tú vislumbras, o el centro, si has estudiado este tema, se vislumbra adquisiciones en el corto en el corto y mediano plazo post pandemia? Bueno, no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, ¿no? Como que nos están alargando y alargando los plazos, ¿no? Y seguimos encerrados. Mira, yo creo que, partiendo por lo segundo, yo creo que probablemente esto va a acelerar posibles fusiones en temas de empresas muy tradicionales que no se han acoplado a la modernidad digital, ¿no? Y esas empresas probablemente pueden desaparecer o ser absorbidas, ¿no? por empresas más modernas. Lo otro también que puede pasar es, bueno, dependiendo un poco de la estabilidad de Chile, si logra estabilizarse, porque ahí también pueden haber capitales o dueños extranjeros que prefieran efectivamente salir del país y vendérselo a otro, digamos, o a otro grupo económico. Yo creo que ahí también, dependiendo si se logra controlar estos cambios institucionales y hacerlo de manera positiva, también podría haber una fuente de nuevas operaciones de concentración, ¿no? Y sobre la primera pregunta, es difícil, bueno, obviamente es difícil saber, ¿eh? Y yo creo que aquí, de nuevo, yo creo que más que la transformación importante en relación a la pandemia es el tema de la economía digital. Si esa cuestión no está a la vuelta de la esquina, ya llegó, ¿no? Y fue acelerado por la pandemia. ¿Y qué impacto tiene eso o qué impacto debiera producir en el sistema de control de fusiones? Bueno, lo que se está viendo afuera, digamos, de nuevo,
es un tema de los umbrales y una mayor flexibilización para obtener umbrales que no se concentren tanto en las ventas, sino que en otras variables. Una nueva metodología, una metodología más flexible para lo que es el mercado relevante, justamente, bueno, por lo que hemos hablado acá, porque está todo muy líquido, ¿no? y muy dinámico, y entonces no parece ser tan razonable construir toda esta casa solo en ese pilar del mercado relevante, que de por sí es una fotografía, es más estático. Y yo creo que el tema teoría de daño, aquí hay una cuestión súper desafiante, que es mirar más las operaciones verticales y mirar más también las operaciones de conglomerado. Yo creo que la Fiscalía lo ha hecho muy bien en la parte más tradicional, ¿no? de horizontales, pero esta cuestión de la teoría de daños con vertical y conglomerado es una asignatura pendiente en todo el mundo, y va a tener, como de nuevo, como es tan líquido todo y los negocios son tan fluidos y pasan de un lado a otro, va a tener una importancia tener una mirada más afinada de cuál es la teoría de daño en esas materias. Algo que también se mencionó, que esta cuestión de los killer acquisition, que básicamente es la competencia potencial, ¿no? Eso también yo creo requiere una fiscalía muy aguda en no solamente preocuparse de fantasmas, sino que preocuparse de empresas que, claro, potencialmente podrían tener cierto nivel de integración o podrían tener un crecimiento que se puede truncar si es que efectivamente ocurre esta transacción, ¿no? Pero eso está entrando en un terreno súper pantanoso en el sentido de que no sean solo fantasmas esas elucubraciones de cómo esas empresas se pueden llegar a desarrollar. Y lo último, y con esto termino, es el tema de la carga a la prueba, que eso es lo que se está discutiendo en las jurisdicciones afuera, que es un tremendo cambio y que haría, bueno, de nuevo le entregaría mucho poder a la Fiscalía Nacional Económica, y es que en vez de que la Fiscalía tenga que probar efectivamente cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? Y después, bueno, ver si se sopesan o no con la eficiencia, pero básicamente la carga de la prueba de la Fiscalía es respecto a los riesgos. Bueno, aquí se podría invertir respecto a ciertas empresas en el sentido de que la carga de la prueba de que la operación es eficiente, de manera que no va a dañar a la competencia, la tenga la empresa. Y ese cambio, que es un cambio sutil, legal, pero que es súper esencial y súper relevante, te produce una diferencia en resultados enormes, ¿no? Porque en definitiva el peso va a estar en las empresas que se van a fusionar. Y esta cuestión se está discutiendo en las jurisdicciones más sofisticadas y es una cuestión que vamos a ver en qué va a terminar y cómo va a llegar a Chile. ¿Presidente? Sí, por favor. Quiero aprovechar un segundito respecto de lo que dijo. Muchas gracias. Respecto a lo que dijo Felipe de las killer acquisitions, también para señalar algo que no sé si está en el ámbito del sector privado, que respecto a las clear acquisitions, es muy difícil que la Fiscalía, sin perjuicio del análisis de fondo que hagamos en su oportunidad, pero hacer presente que es difícil que la Fiscalía no tome conocimiento de ellos, digamos. No solo porque está perfeccionando y optimizando su inteligencia de mercado, creamos la unidad de inteligencia, digamos, que vamos a estar buscando de oficio esto, sino que también porque está la posibilidad de denuncia por parte de terceros. Y eso de repente no se toma en consideración. La posibilidad de ser detectado no solo depende de las capacidades de detección de la Fiscalía, sino de lo que hagan terceros, incluyendo, por ejemplo, asociaciones de consumidores, competidores de las partes. Por lo tanto, eso es algo que tener presente, digamos, para efectos de determinar si vamos a ir a notificar una operación de concentración o no a la Fiscalía Nacional Económica. Porque, en definitiva, ese ahorro de tiempo instantáneo que se produce puede llevar a los agentes económicos a estar involucrados en una investigación sujeta a los plazos tradicionales de investigación de la Fiscalía y sujeto a los plazos de prescripción que establece el decreto ley 211. Entonces hay que ver bien ahí la ponderación que hacen los agentes económicos para determinar si ingresan o no a la Fiscalía Nacional Económica. Muchas gracias. Muy bien, con esto estamos finalizando este conversatorio, más que seminario. Quiero agradecer especialmente a Lorena, a Felipe, al fiscal, a Ricardo por su tiempo, su disposición,
sus exposiciones que estuvieron excelentes, y también al público por sus preguntas, a la gente de la universidad, a Carlota, a Francisca por la organización, a la decana que lamentablemente tenía un compromiso y tuvo que dejarnos, y los dejamos invitados para nuevos conversatorios, eventos, seminarios que la universidad vaya organizando. Así que a todos muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.